todo, pero sí, usted sabe que estos últimos domingos hemos venido reflexionando sobre diferentes cosas, y entre ellas quisiera compartir un momento con ustedes este tema, esta reflexión con respecto a derribando fortalezas mentales. Creo que hay cosas aquí que son interesantes de considerar, donde nos van a ayudar mucho. Me acoplo a lo de que dijo Leonardo con respecto al tema de que hay veces que hay cosas que hay que sacar de nuestras vidas, y cuando no se pueden sacar es porque tenemos problemas, ¿cierto? Que tenemos que hacer una renovación, tenemos que hacer un cambio, y para eso tenemos que dar pasos importantes de fe. Así que para eso yo quiero compartir un momento con ustedes algo, y creo que nos va a ayudar derribando estas fortalezas. Vamos a ver si nos resulta esto. A ver, ahora. Ahí sí. La palabra de Dios nos enseña sobre esto, y nos enseña que el hombre está constituido por los pensamientos. O sea, la parte de los pensamientos es un tema muy importante en la vida del ser humano. Todas las cosas que uno determina en la vida, sean bien buenas o malas, pasan por la mente. La mente, inclusive, la mente es un centro de batalla. Ahí está la guerra de todas las cosas del ser humano. De hecho, inclusive, usted sabe que mentalmente uno nunca deja de pensar y nunca deja de imaginar, nunca deja de soñar. Usted nunca mantiene su mente en blanco prácticamente, a no ser que tenga problemas, pero cuando uno está aquí, está pensando. Uno sale de aquí, va caminando, va pensando. Siempre está pensando cosas. La mente siempre está en movimiento, siempre está trabajando. Ahora, Proverbios 23:7 dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, los pensamientos afectan nuestro comportamiento, nuestra forma de vida, nuestra forma de ser. Y por eso que es importante que nosotros trabajemos esto como creyentes. Y cada pensamiento que viene a nuestra mente desarrolla una imagen que da lugar a una creencia, luego a un sentimiento, y se produce una acción. Eso es importante. Es decir, usted anida en su mente una creencia. Y cuando usted cree a eso, se produce el sentimiento que abriga, porque usted está comenzando a amar lo que abrigó en su pensamiento, en su mente, y luego eso lo lleva a la acción. Y todo esto que estamos hablando allí tiene que ver con las cosas buenas o malas que nos puedan suceder. Todas las determinaciones que nosotros tomamos en la vida, como decíamos, tienen que ver con eso, con lo que yo recibo, ya sea bajo influencias buenas o malas. Un buen libro, un mal libro, una película, una relación con una persona, cualquier cosa puede influir en esto para que yo tome determinaciones. Mire, no importa la vida que llevemos, ya sea cristiana o no cristiana. Yo contaba un testimonio en la mañana, lamentable. Hay un pastor, salió en las noticias eso de un pastor que un hijo profesional, un hombre exitoso a la apariencia, de 32 años, empezó a tener problemas depresivos profundos. Y su padre, pastor, comenzó a luchar contra esto, a ayudar a su hijo. Su hijo en Santiago, hace como un mes atrás, se suicida en su departamento. Y uno dice, ¿cómo siendo un creyente llegó al suicidio? Porque muchas veces anidamos cosas y se producen cosas también sobrenaturales que están trabajando en la mente, porque como decíamos, todo trabaja en la mente de las personas. Todo está en nuestra mente. Y si nosotros no tenemos una mente, o la mente de Cristo, muchas veces tendremos dificultades para avanzar en nuestra vida cristiana. Amén. Amén. Hablando del tema de ciencia, la ciencia ha comprobado que lo que domina nuestra mente
dominará nuestros pensamientos, y lo que domine nuestros pensamientos dominará toda nuestra vida. Es decir, la psicología maneja eso con respecto al tema de que eso es una realidad. Y luego vuelvo a insistir nuevamente que tiene que ver con los pensamientos. Ahora, la psicosomatología estudia la relación que existe entre el cuerpo y la mente y la influencia que esta ejerce sobre el cuerpo. Hemos escuchado cuando uno dice esta persona está somatizada, ¿cierto? Porque a pesar de no tener ninguna o alguna enfermedad física, pero es tan fuerte el tema de la mente, que la mente transmite eso al cuerpo y eso hace que la persona también no solamente tenga un problema mental, sino que también tenga un tema, sea un problema físico. Hay gente que se enferma y no entiende por qué se enfermó, pero está pasando un momento difícil y no sabe cómo enfrentar esa situación mental que le está sucediendo. Está comprobado científicamente que una mente enferma puede crear un cuerpo enfermo. De allí sale el dicho mente sana, cuerpo sano. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que luchar por tener esa mente limpia, purificada y santificada por el poder del Espíritu Santo para luchar contra eso. Es decir, esto nos está diciendo que a pesar que somos trinitarios, somos cuerpo, alma y espíritu, pero la Trinidad nuestra está íntimamente ligada. Aunque se separa como para estudio, pero está íntimamente ligada. Es decir, lo que le afecta al espíritu, le afecta a la mente, y lo que le afecta a la mente, ¿cierto?, le afecta también al cuerpo. Más allá de lo que diga la ciencia, es lo que dice Dios, el cual creó al ser humano, ¿cierto?, como una unidad, espíritu, mente y cuerpo, y estipuló que la espiritual debería o debe gobernar y afectar a todo lo demás. Si la parte espiritual está enferma, todo lo demás será resentido. Es decir, nosotros, bajo la creencia de nosotros como cristianos, pensamos, ¿cierto?, que una persona que tiene sano su espíritu, cuando una persona tiene sanidad en su espíritu, todo lo demás está sano. Y cuando digo sano, desde el punto de vista de que las cosas las ve de otra forma, las circunstancias adversas las ve de otra manera, porque su espíritu está sano. Ahora, es probable que hay situaciones naturales que están sucediendo, como puede ser una enfermedad, como puede ser un problema más o menos serio, familiar o como se llame, pero aún así la persona tiene sano su espíritu, y como tiene sano su espíritu está capacitado en Cristo para enfrentar los desafíos. El ejemplo que tenemos más claro es en el caso del apóstol Pablo, ¿cierto?, que él tenía un problema, no sabemos con exactitud qué problema tenía él físico. Pablo era un hombre de Dios, Pablo era un hombre que ponía manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Pablo era un hombre que liberaba a personas de demonios, pero dice que tenía un aguijón. El aguijón de Pablo se cree que puede ser una ceguera, otros dicen una cojera, pero tenía un problema físico. Y ese problema físico muchas veces le era obstáculo para el avanzar del Evangelio. Y él le pide a Dios que le saque ese aguijón. Pero Dios le dice, bástate mi gracia, y él tiene que seguir con eso a cuestas, ¿cierto? Y él lo acepta de esa manera, pero él sabe que su espíritu está intacto, y que ese aguijón no le va a impedir a él hacer lo que él tiene que hacer. El problema es cuando nosotros, nuestra mente, nuestro espíritu está con problemas, que vienen las dificultades y nos hundimos. Por eso hay muchos cristianos que cuando vienen las dificultades se derrumban, ¿cierto?, porque su espíritu no está fortalecido en el Señor. Debido a que el ser humano vive lejos de Dios y en el pecado, su forma de pensamiento se ha desfigurado del ideal de Dios y no puede pensar lo que Dios quiere que piense. Por eso necesitamos, como pueblo de Dios, aprender a renovar la mente bajo el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra del Señor para poder pensar como Dios quiere. Pues si tenemos una mente renovada, tendremos bendición asegurada. Es decir, eso es una de las cosas que vamos a tratar más adelante. Con respecto a la renovación,
continua de nuestra mente. Debemos estar renovados en nuestra mente continuamente. No es una cosa de una vez a la semana. Es una cosa diaria donde debemos estar renovando nuestra mente, debemos estar filtrando nuestra mente, debemos estar limpiando nuestra mente de todo lo que afecta, sobre todo lo que este sistema nos entrega. No todo lo que este sistema nos entrega es bueno o es sano. Entonces tenemos que aprender a apartar o a separar las cosas que no son buenas y que no son correctas o que no son agradables para un hijo de Dios. Segunda de Corintios, ahí hay una cosa importante a considerar. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto está diciendo el apóstol Pablo, y está hablando con respecto a las fortalezas que el hombre pone en su vida, el ser humano pone en su vida. Y aquí hay una cosa interesante que lo vamos a desarrollar. El apóstol expresa una metáfora militar aquí, ¿ya? Afirmando que aunque andamos en la carne, es decir, participación única, y es lo que quiere decir él, es la participación única de los razonamientos humanos, con todas sus limitaciones. Entonces está diciendo, no militamos según esos razonamientos, no militamos según los pensamientos humanistas, ni del sistema, es decir, empleando meramente medios humanos, especulativos y dudosos. Todo lo que tiene que ver con el sistema y con los pensamientos humanos tienen un principio no tiene un norte claro y un futuro seguro, a menos que nosotros estemos, ¿cierto?, en Cristo Jesús. Por eso dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y cuando habla de la carne aquí, y es lo que está explicando el apóstol, tiene que ver con las cosas relacionadamente con lo natural, con los sentimientos de cada uno de nosotros, con nuestras emociones. O sea, no debemos fiarnos siempre de las emociones nuestras, sino que nosotros tenemos que estar asegurados en la palabra del Señor. Y aquí hay una cosa interesante en esto, porque realmente muchas veces hay cosas que Dios nos tiene que decir o nos está dictando a nosotros, pero esas cosas que nos dictan muchas veces el alma nuestra no las desea, o muchas veces tenemos un planteamiento personal que hemos recibido de otras influencias, pero no queremos rendirnos a la palabra de Dios, ¿cierto?, con respecto a lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, por el contrario, Él está diciendo en estos versículos, las armas de nuestra milicia, está hablando del armamento cristiano, no son carnales, es decir, es enfático. O sea, las armas nuestras no tienen que ver con cosas humanistas, no tienen que ver con cosas del sistema. Él desecha eso, y él ya sabe porque vivió la experiencia. Entonces dice, las armas nuestras no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, lo que destruye las fortalezas mentales tiene que ver con el poder absoluto y único de Dios. Amén. Si nosotros queremos ser triunfantes en nuestra vida, de nuestra batalla de la mente, tenemos que entender eso. Entonces, la palabra fortaleza acá es una alusión a las torres o a las murallas elevadas que se utilizaban en las batallas antiguas, pero aquí significa argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Son los argumentos. Y aquí vamos a ver la progresión de cómo una persona construye en su mente estas fortalezas y cómo construye en su mente los argumentos que van en contra del conocimiento de Dios. Entonces fue por la propagación del Evangelio que Pablo intentaba superar la resistencia de las personas, y él dice entonces,
a fin de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, lo que el apóstol procura, y es lo que tenemos que procurar nosotros, es que nosotros debemos cautivar nuestros pensamientos en Dios. Nuestros pensamientos deben estar centrados en Dios. Por eso tenemos una palabra que es la Biblia, y que es la absoluta verdad. Un libro cristiano es un buen libro, pero no es la palabra absoluta, es un pensamiento de alguien. Cualquier libro de alguien que escriba algo es un pensamiento, pero no es la palabra absoluta. La palabra para nosotros segura que nos va a llevar a la cautividad de nuestro pensamiento a Cristo en la palabra de Dios. Ahora, la imagen utilizada aquí es la de una fortaleza, dijimos, que es sitiada. Y aquellos que se protegen tras sus murallas son tomados cautivos. El propósito de Pablo no es solo demoler falsos argumentos, sino también llevar a los pensamientos de las personas a someterse al señorío de Cristo. Ese es el propósito del apóstol. El propósito del apóstol, ¿cierto?, es que el Evangelio se enseñoree de nosotros. Que la palabra de Dios sea la conducta absoluta y única de vida para una persona. Cuando yo tomo y adopto a la palabra de Dios como la conducta única, obviamente mis pensamientos se van a alinear con la palabra de Dios. Finalmente dice que estaremos dispuestos a castigar toda desobediencia, es decir, al Evangelio por parte de sus opositores, una vez que vuestra obediencia sea completa, es decir, una vez que reconozcan nuevamente la autoridad y la verdad del Evangelio. Es decir, yo podría estar inclusive, hermanos, en una disputa, en un conflicto personal, siendo aún cristiano, creyente, pero puedo estar en una disputa con la propia palabra de Dios, porque tengo una postura, tengo un argumento, tengo una fortaleza con respecto a algo y lucho contra eso, pero lo que el Señor quiere es que una vez que vuestra obediencia sea completa, es decir, toda la autoridad y toda la verdad está sometida a la palabra del Señor. Esa es la lucha del apóstol. Un pasaje como este nos recuerda que el ministerio cristiano involucra una batalla por la mente. O sea, continuamente vamos a tener luchas en nuestra mente. ¿Cuántos tuvieron luchas esta semana? A ver, mentales. Sinceramente. Oiga, si todos tenemos luchas, mire, yo quiero hacerles, porque tenemos que sincerarnos acá. Yo siento usted, el pastor deberá pensar solamente en Dios, en la Biblia, en todas esas cosas. Yo sabe que he llegado a pensar muchas veces si existe Dios o no. Me pasa por la mente. Porque pasan cosas por la mente. Es decir, la lucha está en la mente. Y uno tiene que allí llevar cautivo los pensamientos a la palabra. No entiendo, pero lo acepto por la palabra. Es importante. Los argumentos falsos deben ser demolidos para que las personas puedan rendirse a la verdad del Evangelio y encontrar la vida bajo el señorío de Cristo. Y aquí, hermano, eso es muy importante. Si tú quieres tener una mente limpia, una mente sana, una mente purificada, una mente que se proyecte, tienes que estar bajo el señorío de Cristo. Señorío de Cristo. Y ese es un problema serio que estamos teniendo en la iglesia, señorío de Cristo. Es decir, Señor tiene que ver con la autoridad. Y ya lo hemos hablado otras veces. Señor originalmente en el griego dice Kyrios o Curios. Y el Curios es el que tenía bajo autoridad esclavos. Entonces, el Señor era el que tenía la máxima autoridad. Entonces, el Señor, señorío, Él es mi Señor, Él es mi amo. Entonces, como el Señor es mi amo, yo hago lo que Él dice que tengo que hacer. Eso es muy importante. ¿Cuál es la progresión de las fortalezas mentales? Puse esa figura allí. No sé si alguna de ustedes se ha enojado. No sé si se ha visto en el espejo cuando está enojado o enojada, o está con ira. Lo primero que viene externamente
es un pensamiento. Un pensamiento. Ahora, pensamiento no centrado en la palabra de Dios es carne de cultivo para contaminar el alma. Nosotros estamos continuamente atacados. Usted sale de este lugar a su vida diaria, a su trabajo, a donde usted vaya, y va a comenzar la batalla, la lucha en la mente. Entonces, lo primero que viene es un pensamiento, es decir, algo que te hace reflexionar. Y siempre se van a levantar cosas. Por ejemplo, yo siempre les cuento a ustedes que a mí me gusta mucho escuchar y ver esos canales de National Geographic, Nat Geo. Y ayer estaban dando un programa que me quedé viendo con respecto a Tutankamón. Y descubrieron ahora que Tutankamón no era el más grande de los faraones de Egipto. Al contrario, era uno de los más bajos. Inclusive se descubre que la tumba que él tenía era una tumba de medio pelo. Es decir, hay otros que no se han encontrado, pero que eran de mucho más alto nivel. Entonces uno dice, bueno, ¿tomo el argumento o no lo tomo? Eso es lo que dice el científico, eso es lo que buscó el arqueólogo. Entonces cada vez se están levantando cosas y se están levantando argumentos con respecto a ciertas cosas que uno creía y después tiene que dejar de creerlas. Entonces, lo primero que viene a uno es un pensamiento de algo. Y cuando viene un pensamiento, si usted abriga un pensamiento no centrado en la palabra de Dios, esa serie de pensamientos, porque van a venir más pensamientos, porque son cadenas de pensamientos, van a crear en usted un argumento. Entonces, yo tengo un argumento con respecto a algo. Esta es mi postura. Esto es lo que yo creo con respecto al hombre. Esto es lo que yo creo con respecto al matrimonio. Por ejemplo, ya que el viernes tenemos con respecto a divorcio y recasamiento. Yo tengo una postura, por ejemplo, con respecto a casarme o con respecto a vivir. Entonces, yo tengo una postura con respecto a que día hay que vivir. Hay que juntarse nomás, no hay que casarse. ¿A dónde abrigó ese pensamiento? Entonces, cuando abriga el pensamiento y lo investiga y encuentra adeptos al pensamiento de que hay que juntarse, y dice, bueno, me convencí que efectivamente solamente hoy día hay que juntarse, se crea un argumento. Y luego del argumento, que es una serie de argumentos, se produce la fortaleza. Es decir, la fortaleza es algo, como decíamos, que son murallas espirituales, donde los que están adentro no pueden salir y los que están afuera no pueden entrar. Es decir, el que quiere convencer, que en este caso la palabra de Dios lo quiere convencer a uno con respecto a que el casamiento es lo que la palabra de Dios estableció y que no estableció el juntarse, ese dice, no, porque yo tengo ya creado un argumento con respecto a eso. Entonces, cuando afirma eso, a pesar que la palabra dice lo contrario, esa persona tiene una fortaleza establecida en su vida. Y eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, que debemos derribar las fortalezas que están en nosotros a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando existe una fortaleza, la persona blinda su vida no dejando entrar el poder del Evangelio. O sea, hay muchas personas que no aceptan a Jesucristo, primero, los que están sin Cristo, pero también hay gente que está dentro de la iglesia y tiene posturas con respecto a algo. Tiene posturas con respecto a la creencia cristiana. Entonces, no deja penetrar el poder del Evangelio porque la fortaleza que tiene, ¿cierto?, lo blinda. Y la sociedad, el sistema, le alimenta esa posición. Le alimenta esa posición. Y esto es altivez contra el conocimiento de Dios. Altivez ya no es contra la iglesia, ya no es contra el hermano con quien conversa, sino que es algo que se está poniendo o contraponiendo a los principios de la palabra de Dios.
Por eso es importante el escudriñar las Escrituras para ver la correcta interpretación, sobre todo de la conducta, ¿cierto?, de nosotros como cristianos. Entonces, ahí tenemos algo importante que tenemos que establecer. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver mucho más, pero no creo que vamos a alcanzar el día. Pero ¿qué tenemos que hacer para que nosotros podamos trabajar, para que nuestra mente esté limpia, esté sana, esté libre de contaminación? Ahí dice, filtre su mente con la palabra y el Espíritu. Cuando hace 15 días atrás, nunca me había pasado, no 15 días atrás, una semana atrás, salí una mañana con Daniela a dejarla iba a un bus a Santiago, y no sé por qué se me ocurrió, andaba en el autito pequeño ese y no veía bien, y vi el cosito del aceite. Y le digo, ¿sabes qué? No he revisado esto, ¿por qué no me lo miras? ¿Cuándo vence el aceite? El aceite en el marcador decía 47.000 kilómetros recorrido el vehículo ya, y decía cambiaron los 45, tenía 2.000 kilómetros pasados. Yo sé que a lo mejor no le iba a pasar nada, pero 2.000 es bastante. Entonces, yo sé que si son 2.000 kilómetros pasados, va a resentir los filtros del aceite, los filtros de aire, ¿cierto? Y el aceite mismo se va a aguar. Todas esas cosas repercuten en el motor. Entonces, cuando usted no cambia sus filtros a tiempo, cuando usted no cambia el filtro del aceite o no cambia el filtro del aire a tiempo, cuando usted no renueva o no se renueva con la palabra de Dios, entonces vienen los conflictos. Entonces, en la Biblia hay muchos filtros, muchos, con los cuales usted tiene que alimentarse para que usted pueda limpiar su mente. Pero aquí hay un ejemplo. Mire este ejemplo. A ver, leámoslos todos, a ver. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno de honra. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Mire, ahí tiene un filtro. Ahí tiene un filtro para su mente. Ahí tiene cosas importantes por las cuales tenemos que pensar. Los pensamientos son muy importantes. Nuestra vida vive a través de eso y nos tenemos que conducir. Y aquí tenemos algo interesante. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en eso pensar. ¿Y lo demás qué hay que hacer entonces? Desecharlo. Desecharlo. Claro. Y esto tiene que ver a muchos niveles hoy día, no solamente en el nivel de nuestras conversaciones, en el nivel de lo que vemos por televisión, en el nivel de lo que escuchamos por la radio, en el nivel del internet. Hay tantas cosas donde tenemos que nosotros filtrar nuestros pensamientos para someterlos al señorío del Señor. La próxima semana vamos a proseguir y quiero hablar sobre la actitud de dos espías. La actitud de dos espías. Número 13 nos habla de los 12 príncipes que van a la tierra prometida. Van a explorar la tierra. Y aquí vamos a ver cosas bien interesantes que tienen que ver con fortalezas mentales. De los 12 espías, se lo dejo un pensamiento, usted lea ese capítulo, de los 12 espías. Primero, Dios es el que le dice a Moisés y a Israel, yo les doy una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. O sea, lo dice Dios, no lo dice Moisés. Dios es el que promete eso. 12 príncipes van a explorar la tierra y cuando vuelven los 12 espías, el reporte es el siguiente. Sí, efectivamente la tierra existe. Sí, efectivamente la tierra es buena. Pero 10 dijeron, pero no podremos contra ellos. Y 2 dijeron, sí,
Sí podremos. Entonces la pregunta yo les dejo esta semana. ¿Cómo si 12 espías o 12 príncipes vieron exactamente lo mismo, por qué 10 dijeron un mensaje negativo y 2 dijeron un mensaje positivo? ¿Dónde está el problema? Si vieron lo mismo, ¿dónde está el problema? Si caminaron por los mismos lugares. El problema es que 10 tenían fortalezas mentales. En cambio, Dios dice de Caleb y de Josué, que son los que entraron a la tierra prometida, dice de estos 2 espías, dice que estas personas tenían otro espíritu. Otro espíritu. Hermano, la mente es algo muy importante y muy poderoso. Yo quiero que usted desarrolle algo esta semana, practíquelo. Primero, filtre su mente de los pensamientos, de los ataques que hoy día se están produciendo, de las cosas que están viniendo, que son muchas tendencias, muchas filosofías, muchos movimientos en los cuales nosotros, hermanos, estamos viéndolos desde hoy día que prácticamente parecen sutiles, pero están envolviendo la mente de la pureza de la palabra del Señor. Creo que hoy día tenemos que tener más que nunca claridad en cuanto a eso y tenemos que trabajarlo. Así que es muy importante saber qué está pasando conmigo y cómo yo funciono en mi vida diaria con respecto a lo que mis pensamientos me están dictando, si lo que estoy haciendo está acorde a los principios de la palabra de Dios. Ahora, muchas veces somos autoengañados cuando muchas veces funcionamos aquí como cristianos, pero cuando afuera estamos, funcionamos de otra manera. Y cuando funcionamos de otra manera, ahí ya tenemos un problema más serio, un problema de doble personalidad. Y ahí el problema mental se agudiza más todavía, porque soy de 2 maneras de pensar, ¿cierto? Y eso es un problema serio en la vida de una persona. Entonces tenemos que ser personas de una línea. Prefiero pasar por una persona que estoy equivocada o que a lo mejor tengo una postura equivocada, pero quiero que me la aclaren, pero quiero ser claro que respecto a algo, que lo que yo deseo es servir a Dios como Él quiere que le sirva. Hermano, tenemos que derribar fortalezas. Hoy día el alto índice de problemas familiares se debe a eso. Los problemas de los hijos con los padres y los padres con los hijos tienen que ver con problemas de pensamientos. La separación de los matrimonios tiene que ver con problemas de pensamientos. Tiene que ver con cosas que nosotros pensamos, con cosas que adoptamos nosotros en forma personal. Tiene que ver con eso. Y cuando nos atrapan estas cosas, comienzan los conflictos y comienzan las dificultades. Cuando una persona se programa y diciendo, sí, yo puedo hacer lo que Dios me dice que puedo hacer, pero no como una cosa que usted lo deletrea y lo dice como un loro, sino que usted lo cree en su espíritu, que sí puede hacer las cosas que Dios dice que se pueden hacer, sí las puede hacer. No sé quién vio ayer a este hombre que cruzó las cataratas del Niágara. El tipo dijo se puede y pasó, porque él conocía sus capacidades que él tenía. Ahora, nosotros tenemos que cimentar nuestras capacidades en Cristo Jesús, que sí podemos. Por eso me tomo de lo que me anticipó Leonardo con respecto a que si nosotros tenemos algo hoy día, tenemos una lucha interna, tenemos un problema, tenemos una enfermedad, tenemos un conflicto, si nosotros nos colocamos al señorío del Señor y aceptamos lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos, seremos personas de bendición para nosotros mismos, para la familia y para los que lo van a rodear. Así que es un desafío. Pablo tuvo que hacer una reprogramación completa de su mente. Tuvo que hacer cambios bruscos y drásticos bajo el pensamiento que él tenía sobre la religión, sobre el judaísmo, sobre los pensamientos de la vida. Él tuvo que hacer un replanteamiento completo para inclusive llegar a decir, aunque no es una forma de desechar completa, pero él deja que dice, todo lo tengo por basura por seguir a este Señor que es Cristo. Mis pensamientos ahora están centrados en Cristo Jesús.
Y eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Amén. Pongámonos en pie. Ahí está el anticipo. Yo no sé, pero sí Dios lo sabe, que si usted tiene algún problema o una lucha en su mente. Si usted tiene una lucha en su mente, este es el momento para que usted solamente diga: Señor, mira, hay cosas que se me escapan a mí, me sobrepasan y las quiero someter a ti, a tu señoría. Fíjese que hay tantas cosas que están pasando hoy día relacionadas con el amor, relacionadas con la sexualidad, relacionadas con el dinero. Hay tantas cosas que se nos escapan y nuestra mente empieza a rodear y a trabajar. Y yo le invito a usted que cuando cada vez que su mente esté rodeada por eso, usted someta su mente al señorío de Jesucristo. Puede vivir en la más grande angustia, puede estar viviendo la más grande situación, pero cuando usted somete al señorío de Cristo su vida. Aquí hay personas, y yo entiendo que es así, que a lo mejor de repente no viven a plenitud la vida que están viviendo, porque quisieran ver otras cosas. Quisieran ver a su gente en su casa más comprometida con Dios, quisieran ver a sus hijos o a su cónyuge, quisieran ver otras realizaciones también, pero no las pueden alcanzar, no las pueden lograr, y hay una lucha allí. Yo le invito a que usted someta su mente al señorío de Cristo, al señorío de Jesús. Y cuando usted somete su mente al señorío de Jesús, las cosas comienzan a trabajar en Dios. Y comienza Dios a trabajar a favor de nosotros. A favor de nosotros. Porque muchas veces queremos hacer lo que Dios no está haciendo. Y queremos ser más que Dios, porque Dios tiene su tiempo para las cosas. Deseche los pensamientos negativos, deseche todo lo que no le hace bien. Limpie su mente, purifíquela. Y va a ver cómo Dios va a hacer algo grande. ¿Qué le parece? Algo simbólico. Ponga su mano en su mente, en su cabeza. Dígale: Señor, limpia mi mente. Limpia mi mente, Señor. Purifícala, Espíritu Santo. Sánala de todo, Señor, lo que de repente viene a mi mente que no debo pensar, Señor. Transfórmala, Señor. Te lo ruego, Dios, transforma mi mente, Señor. Y quiero ser como Josué y Caleb, Señor. Quiero pensar como ellos pensaron, aunque habían gigantes en la tierra, aunque habían adversidades, ellos dijeron: sí se puede hacer. Y nosotros creemos que sí se puede. Padre, hoy día la iglesia somos nosotros. Estamos viviendo un tiempo difícil, Señor. Pero creemos que la iglesia puede ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Lo deseamos en tu nombre, Jesús. Padre, queremos esta semana que sea una semana de práctica, donde nuestros pensamientos sean filtrados y yo piense con el poder del Señor, con el poder del Evangelio. Lo declaro en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Trabaje eso en la semana. Cada vez que vengan pensamientos difíciles, complicados, trabaje eso y diga: no, en el Señor las cosas son diferentes, no como la gente está pensando. Amén. Vamos a irnos a nuestras casas. Yo sé que algunos tienen algunas actividades. Que tengan una buena semana. Hermanos, la ofrenda de hoy día
fueron 62.130 pesos. Y la asistencia, 60 personas adultas. Bueno, casi niños no vinieron, pero por lo menos hubo un buen grupo. Que Dios les bendiga. Saluda, hermanos, bendígalos. Hermanos, que bueno, ahí hermano Sergio me está avisando, hermanos, tenemos algo pendiente antes que nos vamos. Perdón, algo pendiente. Usted sabe que tenemos un compromiso con el aseo de la iglesia, hermano.